Bienvenidos a este nuevo expediente de Snob SC. Hoy no analizamos un cuento de hadas, sino un contrato de mala fe ejecutado en las sombras de un bosque de la realeza. Porque La princesa y el sapo no empieza con amor, empieza con un fraude. Una joven de sangre real pierde su bola de oro en un pozo y con esta pérdida desaparece su sensación de control. Porque hasta ese momento, para ella, el mundo era un lugar en el que sus deseos siempre se cumplían, como algo natural, como una norma, como el deber ser. Pero el pozo le enseña sobre la realidad. No devolvería su bola de oro solo porque ella lo deseara. Si ella quería su juguete de vuelta, tendría que ir por él ella misma. Entonces aparece una rana, no como una amenaza, no como un seductor, no como un monstruo. Aparece como el único ser capaz de resolver su problema en ese momento. Y ahí empieza todo, porque cuando la princesa necesita ayuda, ofrece lo que muchas personas ofrecen cuando se sienten arrinconadas: promesas. Promesas rápidas, promesas amplias, promesas cómodas de jurar mientras el problema urge y el pago de la promesa está lejos. Miremos este asunto con lupa. Lo fantástico aquí no es el anfibio parlante. Es una princesa con muchos tesoros en casa que promete compañía, cercanía, promete compartir mesa y hasta compartir su lecho con una rana, con tal de recuperar algo que ella considera un juguete. Por supuesto que ella no tenía la menor intención de cumplir, y eso convierte esta historia en algo mucho más turbio que una fábula romántica. Comienza a aparecer más nuestro expediente de fraude, donde la promesa hecha por una persona de sangre real fue deliberadamente distorsionada para que un pequeño sapo, confiando en la buena fe de la princesa, accediera a hacer su parte del trato para posteriormente ser desechado. Ahora miremos el contexto del cuento para entender mejor por qué el proceder de la princesa resulta tan inquietante. No hace falta imaginar este relato como un juicio moderno, pero sí conviene recordar que durante siglos en Europa la promesa dejó de entenderse como una simple fórmula vacía o como un asunto privado sin consecuencias. Dar la palabra no era solo hablar, era comprometerse, era empeñarse, era poner en juego algo de uno mismo ante otro. Durante mucho tiempo, incluso las promesas hechas sin grandes formalidades fueron adquiriendo un peso cada vez mayor en la manera de entender la justicia, la confianza y la corrección entre las personas. Romper una promesa no se veía únicamente como una mala educación o un gesto feo. Podía leerse como una falta seria, porque afectaba el vínculo creado por la propia palabra. Con el paso del tiempo, esta idea fue ganando todavía más fuerza. Cumplir lo prometido dejó de importar solo por motivos morales o religiosos. También empezó a verse como una necesidad para el funcionamiento mismo de la vida en sociedad. Porque una comunidad no puede sostenerse si la palabra dada vale solo cuando resulta cómoda. No puede haber cooperación real si cada compromiso desaparece en cuanto una de las partes siente rechazo, arrepentimiento o simple superioridad. Y cuando llegamos a principios del siglo XIX, momento en que los hermanos Grimm publican El príncipe rana, Europa ya respiraba ese cambio. La promesa no era solo un asunto del alma, también empezaba a leerse como una parte del orden racional de la sociedad, de la confianza entre las personas y de la buena fe en los acuerdos. Por eso, dentro del expediente, el problema de la princesa no es un simple capricho infantil. Ella actúa como si su palabra no valiera nada porque fue dada a un ser que desprecia, como si el compromiso pudiera desaparecer por el solo hecho de que la otra parte le resulta repulsiva, como si el valor de una promesa dependiera de quien la recibe. Pero el rey le recuerda algo mucho más incómodo, que una vez dada la palabra crea un vínculo, y que ese vínculo no se rompe solo porque una de las partes recupere lo que quería y ya no soporte mirar al otro. Ahí está el verdadero escándalo del cuento, no en que una rana reclame, sino en que la princesa descubre demasiado tarde que lo que dijo sí tenía peso y que su desprecio no basta para borrar la deuda. Si queremos leer esta historia con una capa más profunda, no hace falta convertir a la princesa en una criminal financiera en miniatura, pero sí podemos observar cómo su conducta sigue una secuencia sorprendentemente moderna. Actualmente, el fraude se define como un engaño del que se obtiene un beneficio
mediante información inválida, incompleta o distorsionada, orientando la decisión de la víctima a favor del victimario. Además, aparte del triángulo clásico de presión, oportunidad y racionalización, se toman en cuenta 3 variables más: conocimiento, motivación e innovación. Eso no convierte el cuento en un manual penal, pero sí nos da una lente muy útil. Primero, la presión. La princesa sufre una pérdida que vive como apremiante. No es una catástrofe objetiva, pero sí una urgencia subjetiva. Su juguete favorito está fuera de su alcance, y todo lo que sigue nace de ese desequilibrio inicial. Segundo, la oportunidad. Aparece un tercero capaz de resolver el problema. La rana no solo está disponible, también confía. Acepta entrar en la operación a cambio de una promesa verbal. No exige garantías adicionales. No cuenta con testigos útiles. No dispone de una estructura que obligue de inmediato a la princesa. La oportunidad está servida. Obtener el beneficio ahora y discutir la deuda después. Tercero, la racionalización. Aquí el cuento brilla, porque la princesa no parece debatirse demasiado. Eso sugiere que el diálogo interno ya está resuelto de antemano. Las investigaciones actuales sobre fraude explican que la racionalización consiste en ese conjunto de ideas con las que el sujeto mantiene su imagen de no culpable, proyecta responsabilidades o minimiza el conflicto moral. El defraudador sabe que se aparta de la integridad esperada, pero su autojustificación le permite superar el miedo y la culpa. Eso encaja de forma casi quirúrgica con la lógica de la princesa. Ella no piensa voy a traicionar un pacto, piensa algo mucho más eficaz para anestesiarse. Es solo una rana. Esa frase mental lo resuelve todo. Reduce al otro, le quita estatura moral, convierte el incumplimiento en algo tolerable y le permite seguir viéndose a sí misma no como una traidora, sino como alguien que simplemente salió de un apuro. Y todavía hay más. Dicho en lenguaje más simple, la princesa promete porque cree que prometer la llevará al resultado. Cuando obtiene el resultado, su conducta queda reforzada. Promesa, recuperación, huida, un circuito limpio, un aprendizaje veloz, una lógica instrumental. Por eso, el caso se vuelve más oscuro cuando la rana llega al palacio, porque la operación que parecía cerrada vuelve a abrirse en público. La rana no desaparece en el agua como la princesa había supuesto. Llega al castillo, llama a la puerta, exige lo acordado. Y entonces ocurre algo decisivo. Entra en escena el rey. El rey no le pregunta a su hija si la rana le agrada. No le pregunta si se arrepintió. No le pregunta si el acuerdo fue elegante. Le recuerda una sola cosa: si lo prometiste, lo cumples. Ese momento importa muchísimo, no porque el cuento se vuelva un tratado jurídico, sino porque dramatiza una idea antigua y persistente. La buena fe funciona justamente cuando limita el oportunismo. La promesa deja de ser un sonido privado y pasa a ser una medida de corrección. La princesa, sin embargo, no obedece por convicción, obedece por coacción paterna. Y eso hace la escena todavía más incómoda. La rana sube a la mesa, come de su plato, bebe de su copa. No hay romance ahí, hay colisión moral. Cada gesto obliga a la princesa a compartir el espacio con alguien a quien había reducido a un simple instrumento de emergencia. La criatura que debía quedarse en el pozo ahora ocupa la vajilla real. La deuda ya no es abstracta. Mastica, bebe y croa frente a la corte. Y cuando la rana exige ir aún más lejos, entrar en la habitación, acercarse a su lecho, el sistema emocional de la princesa colapsa. Porque el problema ya no es solo haber prometido. El problema es tener que convivir con la materialidad de esa promesa. Entonces llega el estallido. La princesa toma la rana y la lanza contra la pared. Y aquí es donde este cuento se separa violentamente de la versión edulcorada que la cultura popular prefirió recordar. No hay beso salvador, no hay descubrimiento amoroso, hay un acto de agresión. Estudios sobre la violencia describen una distinción entre la violencia instrumental
orientada a obtener control o beneficios, y la hostil o reactiva, que aparece como respuesta impulsiva ante una amenaza, ofensa o provocación percibida, acompañada de ira, ansiedad o rabia, y dirigida a mitigar un estado afectivo desagradable. Es difícil no ver ambas formas en este cuento. La promesa inicial tiene un componente claramente instrumental. La palabra se usa para conseguir un resultado. El lanzamiento contra la pared, en cambio, es hostil y reactivo. La princesa ya obtuvo lo que quería. Ahí la violencia no busca ganancia, busca descargar malestar. No golpea para lograr la bola, golpea porque no soporta la existencia del acreedor. Y eso vuelve el caso escalofriante, porque la transformación del anfibio en príncipe no nace del amor, nace después de un acto de furia. La revelación final no redime la conducta de la princesa, la desenmascara. La piel que ella despreciaba escondía humanidad. La moral que ella exhibía escondía otra cosa. Y aquí es donde el expediente deja de tratar solo sobre una promesa rota y empieza a revelar algo todavía más incómodo. ¿Qué hace una sociedad con la víctima cuando lo único que le interesa es restaurar el orden? Porque hasta ahora hemos hablado mucho de la princesa, de su promesa, de su cálculo, de su desprecio, de su violencia. Pero hay una pregunta que rara vez se hace este cuento. ¿Qué pasa con el príncipe? No con la rana como figura simbólica, no con el hechizo como recurso narrativo, sino con el sujeto que está ahí dentro. Un ser degradado, aislado, despojado de su forma, obligado a depender de la compasión ajena. Y, cuando por fin logra reclamar lo que se le prometió, recibe a cambio humillación, asco y agresión física. Y aún así, el cuento decide que su recompensa final será casarse con ella. Eso, dicho hoy, resulta perturbador, porque si invertimos los papeles, la incomodidad se vuelve inmediata. Si una princesa encantada ayudara a un joven aristócrata, si él le prometiera intimidad para obtener un beneficio, si después huyera, si luego la estrellara contra una pared en un ataque de rabia y el relato cerrara con matrimonio, nadie lo leería como un final romántico, lo leeríamos como una barbaridad. Y esa incomodidad importa, porque revela algo muy antiguo en este tipo de relatos, que muchas veces el cuento no repara el daño, solo restablece el orden. El príncipe recupera su forma humana, sí, pero recuperar la apariencia no equivale a reparar el daño. No hay duelo, no hay distancia, no hay desconfianza, no hay tiempo para procesar lo ocurrido. No hay una sola pregunta sobre lo más básico. ¿Por qué habría de unirse para siempre a la persona que lo engañó, lo despreció y lo agredió? El cuento no se detiene ahí porque pertenece a una lógica de época en la que el matrimonio no siempre aparece como elección afectiva, sino como una clausura narrativa, como recomposición del mundo, como cierre funcional. Y ese detalle vuelve al príncipe mucho más interesante de lo que parece, porque no solo es víctima de un encantamiento, también es víctima de una estructura mental que absorbe su sufrimiento y lo transforma en ceremonia. Su dolor no se explora, su humillación no se nombra, su posible rechazo no importa. Lo único importante es que vuelva a ser príncipe, que el desorden desaparezca y que el relato pueda seguir fingiendo que todo terminó bien. Eso conecta de forma inquietante con el presente, porque todavía hoy hay culturas, discursos y dinámicas sociales donde el daño no se repara de verdad, se normaliza, se minimiza o se tapa con una imagen aceptable desde fuera. Pasa cuando una relación sobrevive no porque haya justicia, sino porque así debe ser. Pasa cuando se empuja a una víctima a reconciliarse con quien la hirió, solo para evitar el escándalo, sostener la familia o no romper la apariencia. Pasa cuando se trata la violencia como un incidente secundario, siempre que el final pueda presentarse como estable. Y también pasa cuando el sufrimiento masculino no encaja en la imagen tradicional de la víctima, porque durante mucho tiempo al hombre se le ha permitido ser héroe, agresor, salvador, vencedor, mártir incluso, pero no siempre se le ha permitido ser leído con claridad
como alguien dañado, humillado o atrapado en un vínculo injusto. En ese sentido, El Príncipe Rana también resulta moderno, no porque el cuento lo diga con nuestras palabras, sino porque deja ver algo que todavía cuesta reconocer, que una víctima puede ser empujada a convivir, callar o incluso vincularse con su agresora, si el entorno considera que el orden vale más que la herida. Y aquí aparece otro hallazgo importante del expediente. La princesa no es una bruja, no es una madrastra, no es una hechicera apartada del centro moral del cuento. Es la princesa, es decir, la figura que, en teoría, debería encarnar delicadeza, legitimidad, nobleza y pureza. Y sin embargo, miente, instrumentaliza, desprecia y agrede. Eso la convierte en algo mucho más interesante que una villana tradicional, porque no lleva la maldad escrita en el vestuario, no vive en el bosque, no prepara venenos, no tiene la estética del mal. Tiene prestigio, tiene rango, tiene belleza. Y precisamente por eso su violencia resulta más incómoda, porque obliga a mirar una posibilidad que muchos cuentos prefieren evitar, que la agresión también puede venir de quien ocupa el lugar simbólicamente correcto, bello y legítimo. Por eso este expediente sigue respirando hoy, no solo por la promesa rota, no solo por la lógica del engaño, sino por esa otra pregunta mucho más difícil de tragar. ¿Cuántas veces una sociedad llama final feliz a un desenlace que en realidad solo ha dejado a la víctima sin espacio para negarse? Y quizá ahí esté una de las zonas más oscuras del Príncipe Rana, no en el hechizo, no en el pozo, no en la piel húmeda del anfibio, sino en la tranquilidad con la que el cuento supone que después del desprecio, de la agresión y de la revelación, el matrimonio es suficiente, como si volver a tener rostro humano cancelara la violencia, como si la belleza restaurada pudiera tapar la humillación, como si el orden recompuesto importara más que la verdad del vínculo. Y eso, visto desde hoy, no parece magia, parece otra cosa. Parece una forma muy antigua de obligar a la víctima a sonreír en su propio cierre. Y quizá esa sea la revelación más incómoda de todo el expediente, que el cuento no solo normaliza una promesa rota, no solo absuelve una agresión, no solo convierte a la víctima en esposo, hace algo todavía más inquietante, lo llama final feliz, a un desenlace en el que nadie se detiene a reparar el daño. Y es ahí donde aparece la última figura del caso, la más extraña, la más silenciosa y quizá también la más reveladora, Enrique el Férreo. Porque cuando el príncipe recupera su forma humana y parte con la princesa, el cuento no cierra de inmediato. Antes nos deja una imagen rarísima, la de Enrique, el siervo fiel, llevando el corazón oprimido por aros de hierro para que no se le rompiera de dolor durante el encantamiento de su señor. Es una imagen grotesca, pero también es una confesión de que este caso dejó marcas, de que el sufrimiento no terminó en el pozo, de que la degradación no afectó solo al cuerpo encantado, sino también al mundo que lo rodeaba. Enrique representa eso que muchos relatos prefieren no mirar, el eco del daño, la herida que no desaparece solo porque la apariencia se restablezca, la memoria de lo sufrido, incluso cuando el cuento insiste en seguir adelante como si todo estuviera resuelto. Y entonces el expediente se cierra con una ironía feroz. La criatura despreciada era un príncipe, sí, pero ese no es el verdadero hallazgo. El verdadero hallazgo es que el relato consideró suficiente devolverle el rostro, el rango y la carroza, aunque antes hubiera sido engañado, humillado, agredido, y finalmente unido a la misma persona que lo trató como si no mereciera una palabra verdadera. Eso es lo que vuelve inquietante al Príncipe Rana, no la magia, no la metamorfosis, no la piel húmeda del anfibio, sino la lógica moral que lo atraviesa, una lógica donde la promesa se usa como herramienta de emergencia, donde el desprecio decide quién merece reciprocidad y quién no, donde la violencia estalla cuando el inferior reclama, y donde el orden social queda tan satisfecho con el regreso del príncipe que ya no pregunta qué clase de vínculo está recompensando. Ese es el veredicto final de esta autopsia. El Príncipe Rana no era una historia de amor,
Era una historia sobre la palabra empeñada y traicionada, sobre la agresión legitimada por el rango y sobre una sociedad capaz de llamar armonía a lo que quizás no era más que una forma elegante de silenciar a la víctima. La transformación más inquietante de este cuento no fue la de la rana en príncipe, fue la de una promesa en deuda, la de una deuda en desprecio, la del desprecio en violencia y la de la violencia en matrimonio. Buenas noches y cuidado con los cuentos que insisten demasiado en que todo terminó bien.